Mejor que Ana Frank. Diré que nací en Cincinnati porque el nombre de la ciudad suena interesante. Quizás nací en otro lado, o en realidad sí nací ahí. Es algo que no importa. Me llamo Ralph porque vi en una película que alguien se llamaba Ralph y que salvaba al mundo de un ataque intergaláctico. Así que para ti soy Ralph. Cuando se es joven se es estúpido. No me apena repetirlo, no es un escrito de nueva iluminación o de consejos vitales. Jamás he escrito en mi vida y procuraré que la única vez que escriba no escriba estupideces como los ejemplos anteriores. Sé que no los iluminé con esta frase que todo mundo sabe, yo más que nada confirmo que cuando se es joven se es estúpido. Dependía de mi madre, una fanática religiosa que apenas a mis 13 años logré manipularla tomando así el control de la porquería que llamábamos casa, hacía lo que quería, solo bastaba con ir el domingo a la iglesia y listo, ella podría presumirles a sus amigas de 50 que su hijo la acompañaba a la iglesia, hasta el momento no era estúpido, solo era astuto. Lo estúpido llegó cuando me dejé influenciar por mi diminuto talento y los elogios baratos del entrenador de la escuela que vivía en una caja de tráiler, me hizo creer que era bueno para jugar béisbol. Cuando cumplí 15 años escapé de mi casa rumbo al sur del país, esperando tener un futuro de beisbolista. Cada que recuerdo esto siento ganas de golpearme la cabeza con un martillo, ya que ser beisbolista es imposible. Yo sé que en la televisión están esos hombrecitos que ganan millones de dólares por jugar un juego, pero no conozco a ninguna persona de ellas, ni a nadie que conozca a alguna. Así que pienso lo más lógico. Los beisbolistas son robots creados para hacernos creer en fantasías inútiles. Los humanos de carne son como yo, con sueños rotos y una vida marcada de sacrificios hechos en vano, esperando una recompensa en la otra vida por parte de un Salvador que vino hace 2000 años. Vivo en una utopía cristiana que a fin de cuentas la termino por creer porque me conviene. Retomando mi infancia, no solo yo me escapé, nos escapamos yo y otros 6 idiotas, nos fuimos a la ciudad de Los Ángeles, las primeras 3 semanas mis 6 amigos y yo íbamos a campos de béisbol a jugar, buscábamos equipos, nos presentábamos, pero siempre nos hacían la misma pregunta. ¿De qué escuela vienen? A menudo inventábamos el nombre de alguna, el entrenador nos daba luz verde, nos probábamos en el equipo y siempre obteníamos la misma respuesta. No son aptos. De Los Ángeles nos fuimos a San Francisco, nos probamos en más de 20 campos sin exagerar, mentiría si digo que no tuve suerte en ninguno. Contaré esta pequeña historia, no me demoraré mucho, es solo para justificar lo de los sueños rotos que había dicho hace rato, después de contárselas seguiré con lo que quiero contar. Cuando tenía 14 años el entrenador me susurraba. ¿Tienes talento? Cuando salía a jugar en medio de la carretera con los que vivían cerca de mi antigua casa, yo era el mejor, hice ganar a mi escuela 3 trofeos, yo era un poco ególatra y quería que estos estuvieran en mi habitación y no en las vitrinas que tenía el director en su oficina. Confié en mi minúsculo talento, en ese entonces no sabía que era minúsculo. Cuando yo y mis 6 amigos nos fuimos a vagar por el país en busca de un maldito milagro que antes ninguno de nosotros lo veía como milagro sino más bien como una posibilidad del 80%, a menudo nos enfrentábamos con otros de nuestra misma edad, estos no eran los idiotas de nuestra secundaria, algunos habían emigrado desde Japón, otros desde República Dominicana, otros eran compatriotas, aún así nos hacían quedar como basura. Fue ahí cuando me di cuenta que no era tan bueno como creía, pero no lo aceptaba e inventaba pretextos que justificaban mi fracaso. Ejemplo. Las suelas de mis botines están desgastadas. Quizás estoy haciendo creer que mis amigos y yo éramos muy unidos, en realidad ninguno simpatizaba con el otro después de estar varios años durmiendo en estaciones de autobuses. Admito que me robaba el dinero de los demás mientras dormían, entre nosotros mismos nos robábamos comida, ya llevábamos casi un lustro vagando en el país, conseguimos empleo en una pizzería en San Francisco, trabajábamos como si fuéramos migrantes sudamericanos, los domingos nos probábamos en los campos, la respuesta era clara y era la misma de siempre. Fracaso. Una noche estaba arriba de la motocicleta de la pizzería para entregar un pedido, ya habían pasado 2 años y ni en ninguna mísera prueba había recibido una respuesta positiva, cambié la ruta y me dirigí a una jaula de bateo, practiqué toda la noche para la prueba de mañana en la tarde, no me dio sueño, jamás me sentí mejor en mi vida, dejé la motocicleta en la mañana con una nota justificaba mi renuncia, llegué al campo donde serían las pruebas, no vi a ninguno de mis 6 amigos, igual hice la prueba, jamás había bateado mejor en mi vida, el entrenador se acercó a mí y me dijo, vuelve mañana. Mientras me entregaba el uniforme, fue el mejor momento de mi vida, para mí ese uniforme valía más que un certificado de secundaria.
Antes de llegar al departamento deplorable donde vivíamos los 7, me puse el uniforme del equipo en el que había quedado para entrar al departamento y darles la noticia mientras traía puesto mi uniforme, abrí la puerta y grité. Me eligieron, me eligieron. Los 6 se acercaron a mí y comenzaron a golpearme rabiosos de que yo tuve éxito, sus puños sucios de masa para preparar pizza me golpeaban una y otra vez hasta que me quedé inconsciente durante un buen rato, al despertar mis rodillas estaban curvas, jamás volvería a jugar béisbol en mi vida, jamás volví a ver a esos 6. El infierno no era vivir en la intemperie con 6 idiotas que te robaban la comida, el infierno era recuperarte en un hospital público. El hospital tomó mis datos y me pusieron en posición de jaque, hicieron que mi madre viniera a verme después de 2 años de estarme buscando, regrese a la misma ciudad donde me había escapado, hicieron que volviera a entrar a la misma secundaria, poniéndome apodos como Ralph Sueños Rotos, apenas se recuperaron mis rodillas y volví a escaparme, no volví a ver a ninguno de mis antiguos mártires. Conseguí trabajo de valet parking, trabajo que tengo actualmente, llevo 30 años trabajando en esta basura, es un estacionamiento subterráneo, trabajo de tiempo completo, nadie me saluda, solo me pagan y se retiran. A mis 48 años, me sucedió algo espectacular, un sujeto arriba de un Cadillac me saludó y me mantuvo la mirada durante 5 segundos, era un rubio, alto y con los ojos azules más bellos que he visto, no soy homosexual y el sujeto me consta que tampoco lo es, el anillo que tiene lo comprueba y mi fealdad también, todos los días me dice, ¿qué tal Ralph, cómo estás? Yo le contesto. Muy bien, me deja las llaves de su lujoso auto y lo estaciono, pasaron 3 meses de la misma rutina, el sujeto venía cada semana, después de 3 meses decidí husmear en la guantera de su auto, me saludo de la misma forma haciéndome el día como siempre lo hace, me dejo las llaves de su auto y comencé a husmear, Randall Green era su nombre, lo supe al ver los papeles del seguro de su auto, salí del auto y esperé a que regresara, fui de nuevo por el auto, y lo observé marcharse. Yo ya tenía planes para esa noche. Buscar su nombre por internet. No fue tan difícil como creía, el tipo era una celebridad, daría un concierto en una semana, busqué su trabajo en internet, no soy fanático de la música pero me encantó a pesar de que nunca había escuchado el blues, este se convirtió en mi género favorito, fui al concierto, compré los mejores boletos que vendían, estaba en primera fila. Cuando Randall salió al escenario los instrumentos comenzaron a hacer su trabajo, pero Randall no comenzaba a cantar, tenía la vista fija en mí, como rayos me pudo ver entre las más de 4000 personas que estaban ahí, me saludó. ¿Qué tal Ralph, cómo estás? No podía creer que me había saludado enfrente de toda la multitud con su micrófono. Randall hizo un concierto espectacular, sentía que cada canción me la dedicaba a mí, cada que Randall cantaba una canción mi mente encontraba los mensajes subliminales de la misma. Ralph eres mi mejor amigo, o quizás eran delirios que mi mente inventaba para hacerme sentir mejor, de igual forma fue el mejor día de hace mucho tiempo. Una semana después nos volvimos a ver en el mismo lugar de siempre, me volvió a saludar. ¿Qué tal Ralph? Te vi en el concierto, me hubieras avisado que ibas a ir, te hubiera conseguido entradas gratis, es más te hubieras subido a cantar conmigo. Yo le respondí con palabras de agradecimiento, tome sus llaves y estacione su auto. El misterio fue por qué rayos iba a este edificio cada semana, yo sabía que era un edificio de oficinas y demás, había pediatras y hasta dentistas, la siguiente semana observé más a fondo su guantera, Randall tenía problemas mentales, pensé que quizás había perdido a un ser querido o tenía alguna obsesión con una marca de dentífrico, o cualquier simpleza que las celebridades toman como problema cuando en realidad es algo sumamente mundano. Ahora sabía que Randall acudía con un psiquiatra una vez a la semana, tomaba pastillas, pero seguía sin saber qué tipo de pastillas ni qué clase de problema tenía, observé qué número de oficina y en qué piso estaba. Piso número 37, oficina número 4. Encontré la dirección de la oficina de su psiquiatra en la guantera, salí del auto de Randall y volví a mi pequeña oficina en la que esperaría a los demás autos. 2 días después me ofrecí como suplente del jefe de seguridad del edificio. Antes de que Randall hiciera su visita semanal, tomé huevecillos de cucarachas y los vertí en el almuerzo del jefe de seguridad. Al siguiente día un idiota al que solo veo en las reuniones anuales de empleados del edificio, bajó a la cloaca donde trabajo y me pidió que supliera al jefe de seguridad, hizo que diera un ligero rondín por el edificio para conocerlo más a fondo, me entregó una tarjeta que ungía como una llave universal para todas las puertas del edificio, además de que me dio la clave numérica para desactivar cualquier alarma que se activara.
Después del innecesario tour regresé a mi puesto en el estacionamiento, terminé mi turno de valet parking, y ya era hora de ponerme el uniforme de jefe de seguridad, que constaba solo de una chamarra gruesa, una lámpara y un radio. A las 11 de la noche el edificio estaba vacío, era la única persona que estaba ahí. En el transcurso de la noche solo estaba temblando, pero no por miedo, sino por decidía de ir o no ir a la oficina donde acudía Randall Green. Mi decidía acabó cuando recordé que era un hombre obeso que estaba a punto de llegar a los 50, no tenía nada que perder. Entré al elevador, mis dedos gruesos presionaron el botón 37, al llegar me encontré con lo obvio. Oscuridad, era el momento de usar mi lámpara, busqué durante un rato la oficina número 4, al encontrarla saqué la tarjeta universal de mi bolsillo y la deslicé, la puerta hizo un ruido, cuando cerré la puerta por dentro esta cayó. No encontré interruptores para que la luz se encendiera, movía la lámpara de lado a lado con la esperanza de encontrar algo, la lámpara alumbró una especie de cartel. Oficina de la doctora Zebra. Abajo del pequeño cartel estaba dibujada una cebra comiéndose un filete, los escalofríos en mi nuca cada vez se hacían más fuertes, las cebras no comen carne, las cebras son herbívoras, ¿por qué rayos había una cebra comiendo un filete? De igual forma caminé hacia la puerta y giré la perilla, el lugar estaba oscuro, la lámpara la tenía con la vista al suelo, por temor de alumbrar algo que mi mente interpretaría como algo negativo por el miedo que sentía y la oscuridad que completaba el escenario macabro. Antes de que mis temblorosas manos levantaran la lámpara y comenzara a ver el lugar, vi la silueta de un hombre acomodándose en una especie de sillón, levanté la linterna y vi a Randall Green sentado en un sillón. Mi problema es que siento deseos de comer personas, en especial a ese cerdo del valet parking. Randall arrancó un pedazo de papel y se lo puso en la oreja fingiendo que este era un teléfono celular. Doctor, mi fantasía se ha cumplido. Exclamó Randall hablándole al pedazo de papel. Randall caminó hacia mí con un cuchillo y un tenedor en sus áreas manos, increíblemente comencé a correr, pero mi problema de las rodillas volvió a aparecer después de 20 años de no correr a más de 15 kilómetros por hora, logré salir de la oficina pero caí antes de llegar al elevador. Randall comenzó a golpearme y después me arrastró de regreso a la oficina de la doctora Zebra. Mientras el famoso cantante de blues encaja su tenedor de plata en mis piernas estoy escribiendo esta estupidez, él mismo me arrojó un bolígrafo en la cara y varias hojas en blanco, por obvias razones en realidad no me llamo Ralph, ni Randall se llama Randall, tampoco es cantante de blues, pero si es una celebridad, no diré quién es en realidad porque me condicionó que cambiara nombres y trabajos, por el asunto de la policía y demás. Mientras Randall literalmente me come los tobillos, me doy cuenta de lo importante que es escribir en el acto. Por lo tanto no hay que comparar a la niña judía que escribió en un sótano con amplias reservas alimenticias con alguien como yo, con alguien que está escribiendo en el acto, el equivalente a que si la niña judía hubiera escrito dentro de la cámara de gas donde fue asesinada por Arios, pero no lo hizo, yo sí.